Bueno, yo nací en Colombia, soy colombiano, nací en Bogotá y soy el mayor de una familia de tres. Desde temprano empecé a viajar y de hecho salí de Colombia bastante temprano. A los 16 años me fui a estudiar en Europa y desde entonces vivo por fuera. Siempre he tenido una pasión por la estética, por la belleza y mi primer acercamiento a expresarme de esa forma fue el diseño de modas. Mi mamá siempre fue una musa para mí, una mujer súper bella. Ella siempre me inspiró y ahí empezó como esa búsqueda mía de expresarme. Y a los 16, 17 años me fui a Italia a estudiar diseño de modas. Allí estudié 3 años. Después yo viví en Londres y en Barcelona. Y siempre fue en la búsqueda de esa expresión de estética, de belleza, ¿no? Estudié luego comunicación de moda, dirección creativa, estudié fotografía. Bueno, el camino de la vida y el deseo siempre de salir adelante y de conocer y de ponerme siempre en ese flow me llevó a Dubái. Yo llegué allí a mis 30 años con un gran deseo de lograr esa estabilidad, de lograr crear lo que yo siempre había ambicionado para mi vida. Y a los 2 años se manifestó. Yo a los 2 años estaba súper organizado, tenía un excelente trabajo, con muy buen sueldo. Tenía mi pareja, que siempre había tenido el deseo de tener una pareja, un hogar, mi apartamento, todas las cosas que yo había soñado y que quería alcanzar. Pero estaba en un momento donde, wow, llegué aquí, ahora quiero mantenerlo, disfrutarlo. Y en ese momento el trabajo que yo venía haciendo de comunicación y de diseño empezó a notarse en la ciudad y empezaron a caerme ofertas de trabajo. Yo toda la vida he sido un emprendedor. Era mi primer trabajo en el que estaba trabajando para alguien. Y yo sabía que yo iba a estar en este trabajo por un tiempo, pero en algún momento yo volví a emprender mis alas. Y en este momento en en el que a mí me hicieron esa oferta, pues fue como, wow, ya me está llegando de pronto este llamado de volver a mi camino. Pero lo quise hacer un poco paso a paso. Les hice una propuesta de comunicación para una marca y la probaron durante unos meses y les gustó mucho y ya decidieron de darme todas sus marcas. En ese momento en el que yo recibo todas estas ofertas, tomo la decisión de que voy a dejar mi trabajo y de que voy a empezar a hacer mi marca y mi agencia de comunicación. Y allí yo voy a dejar mi trabajo y hablar con mi jefe, el que me había dado la oportunidad, me había traído un árabe, y allí empezó todo el vía crucis. Él se siente traicionado, me dice que esto es un delito en su tierra y él a partir de ahí me dice, o se hace bajo mis condiciones, o trabajas conmigo, o yo hago parte de tu negocio, además sigues trabajando conmigo, o te vas del país. Entonces él me puso como entre espada y espalda. Y yo la verdad, ignorantemente yo no noté esas dos cosas. Entiendo su punto de vista, pero yo sentía que sé y sentía que estos eran mis méritos. Era mi trabajo de haber trabajado con él durante 2, 3 años y que sus marcas estuvieran en el nombre de todo el mercado y que las ofertas estaban buscando la persona que estuviera detrás de todo eso. Esto me lleva a una batalla legal. Inicialmente no dejar ir. Esto es lo que yo soy, esto es lo que yo he crecido toda mi vida, esto es lo que yo he estudiado, esto es lo que mi mamá me ha pagado, estos son los años de a veces no tener sino solo para una pasta durante meses en Italia, o de todo el trabajo de todos los años míos, de todo lo que me ha luchado estar donde estoy, para que un árabe hoy venga y me dice, yo soy tu dueño, y lo haces a mi manera. Entonces, hay una parte de mí donde no, esta es mi identidad, este es quien yo soy y yo no lo voy a soltar. Yo busqué ayuda legal y recibí, y bueno, llegué a una señora, una abogada muy berraquita del Líbano, un pelo así, una leona, y me dijo, aquí todos los árabes quieren apoderarse de todo el mundo. A mí me pasó lo mismo, yo vine aquí de abogada, luego me querían quitar todo y ya yo luché y tengo mi bufete de abogados y esto no lo tienen por qué hacer, y en qué momento él va a decir que tú no puedes hacer esto, porque él me dio un contrato a mí y me dijo, si tú quieres, yo la única forma que te dejo continuar es que me firmes este contrato.
Y este contrato decía que yo no podía trabajar con la competencia, que una cosa, que la otra, que durante 2 años, o sea, yo iba a firmar prácticamente mi sentencia. Y ella me dice, no, no lo vas a firmar. Y yo quise también renegociar los puntos de ese contrato. Yo me senté con él para hablar y decir, aquí hay unos puntos en los que son muy difíciles, podemos llegar a un punto intermedio. Y él me dijo, o lo firmas o nada. En definitiva, no firmé el contrato y él me dijo, ok, te atienes a las consecuencias. Yo no sabía qué iba a pasar, nunca me imaginé, pero a las 3 semanas de que yo no hubiera firmado ese contrato, yo recibí una llamada de la policía criminal de Emiratos Árabes. Me citaron. Bueno, casi me muero. Se me cayó el piso. CID, Criminal Investigation, necesitamos que vengas a una reunión con nosotros. Allí todos mis sustos, todos mis miedos, desprotegido. Yo me llené de valor y de fuerza, pero tuve que ir a esa cita. Y esa cita, cuando yo fui, me interrogaron y lo que hizo el árabe fue que abrió un caso en contra mía donde dijo que yo estaba vendiendo sus secretos de marca. Y abrió una investigación. Yo en ningún momento estaba vendiendo sus secretos de marca. No habían secretos de marca en la comunicación, en la creatividad, en hacer la fotografía. Yo fui el que creé todos esos manuales de comunicación, pero él fue y abrió eso para la forma en la que me podía debilitar, la forma en la que yo iba a necesitar abogados, en la que yo me iba a gastar mi dinero en abogados, en la que yo nunca iba a ganar. Y eso lo entendí después. Yo empecé con esta abogada y pasaron 1, 2, 3 meses y cada vez más enfermo. O sea, el miedo, la angustia, los dolores de estómago, no dormir, me van a meter a la cárcel, ¿qué va a pasar conmigo? Y este proceso empezó a crecer, a un punto donde hasta me quitaron mi pasaporte. Yo me sentí absolutamente derrotado. Yo me sentí silenciado, me sentí aterrorizado, me sentí manipulado. Y empecé a sentir emociones que yo había sentido de pequeño. Me sentí bastante desprotegido, estando allí solo, sin mi familia, sin alguien que me ayudara en este momento, en este caso, en lo que estaba sucediendo, y con alguien aterrorizándome, minimizándome, completamente bloqueando mi camino y aterrorizándome al punto en el que yo también ya solté por muchos motivos, pero también solté porque si no me iba a enfermar del todo. Mi lección número 1 de Dubái fue soltar. Fue soltar y fue también empezar a tener pelotas. Fue un momento de mi vida donde fue de empoderarme, de saber que yo no había cometido ningún delito del que se me estaba siendo acusado y de irme a estos lugares, a estas citas que no eran en oficinas, estos eran en búnkers donde tenías que pasar paredes y sitios de seguridad y uno y otro con el miedo de no salir de ahí. Hasta que un momento ya yo digo no más. Y el momento decisivo fue el momento en el que me quitaron el pasaporte. Y me dijeron que ya se iba a esto un caso jurídico, de juzgado, y que ya era un juez el que iba a definir. Y si yo perdía el caso, me iba a la cárcel. Que toda la investigación finalmente no habían encontrado, pero que el caso no se podía cerrar porque el árabe podía volver a abrirlo hasta que realmente un juez lo cerrara, el caso quedaba cerrado. Le digo, usted gana, me voy. Le firmo el contrato, que quise que siempre le firmara, que no iba a trabajar con nadie, ni con nada, mejor dicho, firmé el contrato, cierra el caso, me devuelve mi pasaporte y ya ahí habíamos decidido de irnos. Me voy para México y me voy para México con el mismo deseo, con el mismo fuego,
con esa llama que siempre he tenido de emprendimiento, de bueno, no importa, vamos, arrancamos, nosotros podemos, dele. Mi pareja y mi socio vivieron ese viacrucis conmigo, pero dijimos, bueno, tenemos nuestro portafolio, nuestro proyecto y nos fuimos para México. Y allí empezamos otra vez desde ceros, pero en muy corto tiempo. Empezamos a lograr tener contratos, yo tenía allí contactos de antes, yo ya estaba antes en México y nos recibieron muy bien, empezamos a presentar nuestras propuestas y en 7, 8 meses abrimos una oficina con un amigo de allá, estamos en Polanco, empezamos a trabajar con los restaurantes y hoteles de las mejores cadenas en México porque traíamos ese background de Dubái. Logramos establecernos, estar tranquilos. Nuevamente mi pareja se vino conmigo, teníamos nuestro perro, nuestra casa, otra vez como buscando eso, ¿no? Esa estabilidad y poder volver a empezar. Y allí recibí una llamada de Londres de un cliente mío que había trabajado conmigo en Dubái, que estaba abriendo su restaurante allá y quería que le hiciéramos la comunicación, la estrategia, todo esto en Mayfair. Y bueno, yo me fui a hacer la campaña de comunicación, la estrategia, el contenido, absolutamente todo. Y cuando regresé, no me dejaron entrar a México. Yo llegué a México a las 5 de la mañana y en inmigración me sacaron para un lado. Y yo de una vez esos miedos de Dubái, de autoridad, de toda esta cosa que estoy haciendo, todavía también el árabe, algo, yo qué sé. Y resulta que en México la abogada que me ha ayudado a hacer mis papeles de residencia, que me han conectado con los amigos míos que viven allá de toda la vida, súper recomendada. No sé qué problema tuvo en el momento de hacer con la visa que me sacó de trabajo, con la socia que tuvo. El caso fue que ella tuvo un problema legal y todas las personas que le había sacado las visas nos quitaron la visa. El caso fue que yo de ahí salí para Colombia. Y el segundo viacrucis, tratar de volver a México. Nos acabábamos de ir a México hace 8 meses, estábamos abriendo otra vez todas, la agencia, yo ya había cerrado contratos muy importantes, excelentes marcas, habíamos cerrado unos que empezábamos a trabajar a mi regreso de Londres. Pues por un momento es como, bueno, vamos a solucionar esto, pero en otro momento yo no me había terminado de sanar del dolor y de lo que había vivido en Dubái y era como otra, yo sentí duro ese cimbronazo. Mientras se solucionan todas las cosas, estuvimos en Nueva York, de donde era mi pareja, y estuvimos allí un tiempo pendiente, haciendo papeles, gastando plata, pagando abogados. Y en ese momento empezaron a caerse todos mis contratos, empezaron a decirlos toda la gente que me ha dado la mano y que ha empezado conmigo, si tú no estás de regreso no podemos continuar, ¿cuándo regresas? Y al final yo tengo este problema, no puedo regresar por ahora. Y sí, se cierra la puerta por completo y se acepta esa pérdida. Nuevamente, nos reinventamos, ¿qué hacemos? ¿Para dónde cogemos? Y bueno, mi pareja siempre ha querido vivir en Los Ángeles, siempre nos había encantado Los Ángeles. Cogimos el carro con nuestro perro, con nuestra mudanza y nos fuimos para Los Ángeles. Sin trabajo, sin nada, sin entender, pero let's flow. Llegamos a Los Ángeles nuevamente. ¿Cuál es el plan de América? Él es americano, yo no, los papeles, cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer lo otro, pero yo ya me empiezo a dar cuenta que yo estoy roto. Físicamente, todo, yo ya ahí realmente me empecé a sentir acabado. Ya lo que quedaba era tan poco que yo dije, más bien me autodestruyo, prácticamente. Y ahí vino un golpe bien grande que fue, perdí mi relación. Que era también como lo que me quedaba. Pero el dolor mío, la pérdida, la derrota,
Yo de ahí no pude salir y eso terminando, también acabando mi relación. Es que fue por partes, fue todo. El trabajo, la agencia, lo que yo había construido toda mi vida, que yo quería lograr, donde yo me había visionado a este momento de mi vida, mi independencia, mi hogar, mi pareja, mi perro, todo fue no, no, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba. Es en ese momento en el que se derrumba, colapsa todo y con ello colapsan todas mis identidades, todo lo que yo creía ser de mí, todas mis máscaras, todos los sueños, todo lo que esto soy yo. No queda nada. Y ahí se desmantela realmente quién estaba detrás de todo eso. Y estaba yo con el alma fragmentada, operando toda mi vida desde mis traumas. Y ahí empezó el camino mío hacia adentro. Ahí fue como si yo siempre hubiera caminado hacia el frente y de repente fue, ok, di la vuelta y empecé hacia atrás. Y regresar hacia donde empezó todo. Regreso a Colombia. Después de casi 17 años, yo había ido a Colombia a visitar, pero desde los 17 años que me había marchado, yo no vivía en Colombia. Y verme a mis 33 años, sin trabajo, sin pareja, sin casa, endeudado, y en la casa de mi madre, yo empecé a tener ataques de pánico. Por primera vez en mi vida fui a un psiquiatra, me medicaron para estar tranquilo, para tener paz. Yo tenía unos ataques de ansiedades y de cosas donde se me movía el piso y empieza mi camino de reconexión, de sanación. Empecé con un trabajo con una psicóloga también allí. Y la raíz de muchas cosas en mi vida, de gran parte de mi vida, fue el abuso sexual. Siempre ha habido un fuego en mí que me ha llevado a donde yo he querido estar, o me ha llevado siempre a reinventarme. Y recuerdo ese fuego en ese momento porque fue como el fuego que yo sentí de regreso en el dolor, en la pérdida, en la derrota, pero quiero sanarme, quiero transformarme, lo que tenga que hacer, con esa convicción, con ese compromiso conmigo mismo. Empiezo yo a reconectar a fondo con mi familia, a encontrar las respuestas. Y toda mi vida yo nunca me gustó la finca de mi papá. De chiquito yo recuerdo que yo ni siquiera quería ir allí los fines de semana. Porque en esta finca yo crecí en un ambiente muy tóxico. Esta finca era una finca típica de caballos, de pueblo, de mariachi, de los amigos de mi papá, de todos caballistas, de tomatrago, de alcohol, de drogas, de las putas del pueblo. Y yo soy hijo mayor y yo viví el divorcio de mis padres a raíz de esa vida tóxica de él. Y fue allí, en este espacio, en el que yo fui abusado sexualmente, a mis 5 o 6 años. Y en ese trabajo de sanación volví a la finca y entendí por qué yo nunca había querido volver a esa finca. Y entendí y recordé lo que me había pasado en esta finca. Y empieza un proceso bonito de sanación porque regreso yo ya como un adulto a crear una nueva memoria. Pero regresé allí a esta finca a hablar con mi padre, a contarle lo que me había pasado. Fue una charla muy bonita porque de hecho fuimos a caminar por el monte y nos sentamos al lado de un río. El agua pasaba. Y yo estaba ahí parado por mí y por mi niño interior, ya como adulto. Con dolor, con tristeza, pero yendo a donde tenía que ir para liberarme. Y él me escuchó, me pidió perdón, me abrazó.
a partir de ese momento que yo recibí ese abuso, fue ese momento donde fue robada mi inocencia. Fue como expulsado mi disco duro, mi esencia, y, y fue intercambiado, reemplazado por una identidad, por una energía que no me pertenecía. Y el resto de mi vida había estado operando a través de esa energía. Yo crecí desde muy chiquito siendo promiscuo, sin entenderlo porque muy confundido. Y también crezco, pues tengo una orientación que empiezo a notar que me gustan los hombres, pero también estoy muy pequeño y no entiendo por qué. Y soy un poco afeminado, un poco amanerado. Entonces, fue un momento muy difícil la forma en la que yo crecí, porque yo creo que la palabra que abarca todo fue confusión. Yo estaba jugando con carritos, estaba siendo un niño y de repente soy poseído. Y tengo una nube negra encima mío y no entiendo qué es. Y esto me controla y me hace que vaya y busque y que replique ese momento. Y estoy ya siendo controlado por una energía sexual bastante negativa o una distorsionada. Y luego me enfrento un pocos años después en un colegio, Colombia, en Bogotá, donde soy femenino, donde ni siquiera sé qué es ser gay, donde ni siquiera estoy claro de que yo soy gay o no soy gay, donde estoy buscando mi identidad pero he sido abusado. Y empiezo a ser señalado por todo un colegio. Yo de los 7 años hasta los 14, 15 años recibí bullying de un colegio de 2.000 personas. Me encuentro en un sistema, en una familia, en un colegio, ante toda una autoridad que fallan en protegerme por ser diferente. Y en los años de adolescencia yo estuve en psicólogo. Yo recuerdo que yo salía del colegio y me mandaban a un psicólogo. Pero yo recuerdo ese psicólogo era como yo era el enfermo que pasaba malo conmigo. De hecho, en esa época también mi familia era de un momento a otro súper cristiano, súper devotas de la iglesia los domingos, no sé qué. Y recuerdo ir yo un día a la iglesia cristiana con mi mamá y la charla era: oremos por los homosexuales que están pecando en este mundo. Y crecer discriminado, crecer rechazado, crecer bully, fue lo que me llevó a mí a varias cosas, pero a un punto fue haberme ido de Colombia. De hecho, yo me fui 2 años de intercambio en el colegio en un momento. Yo me fui de vacaciones una vez a Miami y yo no volví. Me quise quedar con mi tía 2 años. Huyendo de eso. Y fue muy difícil para mí porque aquí viene el segundo trauma de mi vida y fue que yo fui silenciado. Yo me moría del susto de alzar la mano y decir: yo no entiendo. Yo me moría del susto de decir: quiero ir al baño. Yo me moría del susto de decir: no quiero arroz, no quiero esta comida, quiero. Donde yo abriera la boca, donde yo caminaba, se burlaban de mí. Entonces, esto también yo creo una máscara para protegerme de arrogancia y también de ambición. Hubo un momento en mi vida donde yo dije: yo no me dejo bullear de nadie más y yo voy a ser quien yo quiera ser en mi vida. Y esa fue la forma en la que yo crecí y lo que pasa en mi historia, que yo voy creando estas identidades para protegerme en el mundo, para poder ser alguien, para no ser burlado, para salir adelante. Entonces ahí empiezo todo ese proceso de ir quitando los layers y de ir sanando, de entender las piezas paso por paso,
en ese proceso de reconstrucción, una gran amiga mía me invita a su casa, Silvana Nova, en Medellín, con su esposo, con Ricardo. Me dice, venga para acá que quiero que haga una yoga conmigo, que sé que te va a encantar. Y yo, ok. Y fui y hice mi primera clase de Kundalini Yoga. Y fue impresionante lo que yo sentí. Sí, no fue haber hecho una clase, oh, qué interesante o qué bonito, fue un movimiento energético, yo sentí como que había vuelto a casa. Fue un recordar, mi cuerpo vibró, mi energía, todo resonó como si tú vuelves y encajas donde siempre, donde encajas. Yo cuando tuve 20 años, yo tuve un acercamiento a mi vida espiritual. Yo estuve en la India un año. Yo tomé ayahuasca cuando tuve 18, 19 años y ahí yo me corté el pelo, me volví vegan y terminé en la India sin tener idea cómo ni cuándo, pero terminé allá un año estudiando yoga, fui iniciado por un yogi, Satyananda, todo este. Y ese viaje terminó aquí en Bali, hace 14 años. Entonces, te lo cuento porque cuando yo volví a hacer yoga con Silvana en ese momento, es como si hubiera vuelto al tiempo. Todo ese feeling, todo eso que yo había sentido en ese año en la India, la conexión que yo había tenido, es como que se volvió a encender. Y empecé yo ahí entonces a tener una luz. Empezó como a crecer una luz en mí, una guía, y quedé fascinado con el yoga. Kundalini Yoga es una yoga que mueve el cuerpo, que tiene sonido, que tiene mantra, que tiene respiración, que mueve la energía. Es una tecnología que tiene la mecánica para que tú muevas tu cuerpo energéticamente, prácticamente. Le llaman también la yoga de la conciencia, porque expande tu conciencia y empiezas a tener claridad. Y yo empecé fascinado a hacer más yoga, a hacer más Kundalini Yoga, a estudiar más yoga. Y esto empezó a traerme más cerca de mi centro, a poder escuchar más mi corazón, a estar en un espacio más de calma, más de tranquilidad, a dejar ir, a soltar cada vez más, a soltar cada vez más. Y empezó a crecer en mí de nuevo la devoción. Y esta devoción, esta energía, empecé yo a sentir un llamado a Bali. Yo en ese momento no lo había conectado, aunque yo había venido hace 15 años. Yo sí había venido, pero yo nunca había pensado en regresar a Bali, no estaba en mi camino. Yo me había movido en Europa, Américas, Bali queda tan lejos. Pero yo empecé como a escuchar ese sonido, Bali, 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 Bali. Y al poco tiempo entendí que tenía que escuchar ese llamado y venir a Bali. Llegué a Bali. Y llegué a Bali con la intención de continuar mi búsqueda de yoga. De hecho, yo venía con la intención de hacer un profesorado de Kundalini y lo había encontrado. Pero como al mes y medio de estar aquí empezó la pandemia. Empezó la pandemia y se canceló, obviamente, el curso, se canceló todo. Y este fue un momento importante también, porque yo había dejado todo y de repente algo que parecía pequeño empieza a ser más grande, más grande, más grande, más grande. Y yo me acuerdo que yo estaba haciendo un ayuno en una isla de 10 días y habíamos ido allí con mi amiga para estar tranquilos y hacer nuestro ayuno, cuando en el día como 5 o 6 nos dijeron que teníamos que desalojar esa isla que está al lado de Bali, porque la isla entraba en cuarentena. Y ahí hubo un pánico y hubo un cierre, porque nosotros estábamos viendo esto desde afuera, wow, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el mundo, y de repente en nuestras narices nos cierran esta isla y tenemos que volver a mainland, a Bali. Allí mi primera acción fue tomar un espacio, una casa, y esperar un poco qué iba a pasar, y ahí conocí a mi primer compañero de viaje, en este viaje, Vessel, de Sudáfrica, en un momento donde él también estaba que se iba, que no se iba, y
bueno, fue muy chistoso porque se iba a ir, tomó la decisión de irse y le dio un dengue y se quedó 15 días en una cama. Y bueno, historia corta, larga, se quedó 2 años después y su transformación fue increíble, pero estuvo a esto de haberse ido en un avión de regreso a Sudáfrica y el dengue lo salvó, digamos. Y ahí hay una anécdota también muy importante porque yo me puse en contacto con el Consulado de Colombia para estar pendiente porque de verdad parecía todo muy grave. Y en ese seguimiento, de repente hubo un boletín de que había un avión que estaba recogiendo colombianos por Asia. Fue un asombro y decir, ¿qué está pasando? En la vida, un avión, nosotros somos de un país tercermundista. Yo sí vi que habían vuelos llevando a la gente a Europa y a todas partes, pero jamás me imaginé que hubiera la oportunidad, yo estando tan lejos, de un avión de que me regresara a casa. Y sabía que era la única oportunidad. En ese momento fue como una prueba. Yo no estaba listo para irme, pero yo dije, si me tengo que ir, me voy. Era algo más racional. Yo sabía que mi corazón y mi llamado me había traído aquí, pero esto ya no era, esto era una emergencia mundial. La prueba fue la cabeza, el miedo o el corazón. Y fue venir a mi centro, sentir cuál era lo mejor y al final decidí quedarme en Bali. Y yo creo que ese es el momento en el que yo de verdad me entrego en mi proceso de transformación. Fue un momento mío de confiar, de entregarme, de rendirme. Entonces allí nos vamos a vivir a la montaña, nos vamos a vivir a Ubud. Nos fuimos con Bessel, los dos. Yo empecé a estudiar Kundalini y Yoga online y a continuar mis estudios. Y ya que empezó el camino nuestro, yo le dije, ven, ¿aquí no quieres hacer esta yoga? Casi un poco como Silvana me dijo a mí. Le dije, venga a esta yoga conmigo. Y él hizo esa clase de yoga también y también movió muchas cosas. Y empezamos los dos, 5 de la mañana, a hacer nuestra sadhana, a estudiar Ayurveda, a estudiar toda la parte nuestra, todo el estudio yógico de Kundalini, diferentes módulos online. Y ahí empezó un proceso muy poderoso y muy lindo de transformación porque estábamos 100% presentes. Yo entré en un espacio sádvico, en una montaña, empecé a conectarme mucho con la energía de Bali, estaba lleno de naturaleza, empecé a apreciar el amanecer, el atardecer, los arrozales, la práctica, los mantras. Empecé como a regresar al espíritu. Y en esta casa había una shala. Y una shala es una sala de yoga. Y ahí practicábamos y entonces luego llegó un amigo a estar con nosotros y también lo invitamos a hacer Kundalini Yoga y luego llegó una amiga y también empezó a hacer Kundalini Yoga y se empezó a crear una comunidad. Todos los que vivían cerca o empezaron a estar alrededor nuestro, los invitamos. Y algo también muy bonito que empezó a pasar ahí, rodeado de toda esa belleza, esa energía, el silencio, se acabó el futuro. Solo era el presente. Y ahí yo recuerdo que yo empecé como a recordar las cosas que me gustaban y mi creatividad empezó como otra vez a fluir. Al cabo de un año enfocado en la práctica, el Kundalini lo que empieza a hacer es una purificación y empieza a traer a la superficie todo lo que cargamos por dentro. De las memorias, del trauma, de las experiencias, de las emociones que tenemos atrapadas, de pérdidas, de tristezas. Y yo tuve varios procesos durante ese año. Y empecé a tener un dolor de espalda. En la parte de mi izquierda. Empecé a tener un dolor de espalda, y yo empecé a sentir que eso tenía que ver con el Kundalini. Que era una energía que estaba... Porque lo que pasa con el Kundalini también es la energía, la fuerza de vida, la energía que se está moviendo, y cuando hay fricción es porque llega un punto donde
va a liberar algo. El dolor de espalda continuó y empezó a cada vez ser más intenso hasta que me tumbó en la cama. Y eso me debilitó y me dio COVID al mismo tiempo. Y en ese momento yo estuve casi que un mes en la cama. Y en ese momento también fue cuando este dolor de espalda, yo entendí lo que estaba sucediendo. Pude ver, porque yo empecé a tener unos ataques como espirituales. Empiezo a tener unas energías sexuales de deseo, de promiscuidad, de perversión, pero extremas, que las reconocí y pude observar. No, ya no fue ahí, uy, me estoy sintiendo excitado o tengo deseos sexuales. No, esto empezó y ahí yo conecté y dije, wow, esto es lo que yo estoy ahora expulsando de mí. Tuve una batalla espiritual y esto fue un monstruo porque yo recuerdo una noche que yo pensé que me iba a partir. Yo estaba acostado boca abajo porque no podía sentir y yo sentí un fuego, una fuerza, una cosa y yo sentí literal que un gremlin, un monstruo, se salió de mi espalda y yo sentí que eso salió así. ¡Shua! Y ahí yo me desmayé, me quedé dormido, me desconecté y me levanté luego sudado, mojado, pero ya no tenía ese dolor en la espalda que me ha durado meses. Y ahí por primera vez empecé a sentir ataques espirituales que yo nunca había sentido eso, pero yo empecé a sentir una presencia cerca de mí. Empezó una batalla donde literal yo sentí esta presencia, quería volver a entrar a mi cuerpo. Yo durante muchas noches después empecé a tener sueños donde me paralizaba. Y empecé a tener sueños sexuales, porque esa fue mi herida. Por ahí fue por donde me entraron, por el abuso. Y a partir de ahí, desde niño, cuando me cambiaron mi inocencia, fue, venga, róbenle la inocencia a través de la sexualidad e implántenle este demonio, esta energía, y a partir de ahí, como un robot, replica toda tu vida lo mismo. Y esa es la esclavitud en la que hoy vivimos y en la que hoy mi comunidad está atrapada. Yo sexualizaba todo. Yo quería de pronto estudiar más, quería estar un fin de semana con mi familia o con mis amigos en otras cosas, o quería ver una noche de películas y terminaba atrapado en las aplicaciones buscando sexo. Puedo tener sexo todo el día pensando que me levanté al más guapo, me levanté al mejor, me levanté a la pareja, me fui con los de la orgía, los más guapos, pero al final regresaba a casa solo, roto, drenado, vacío, a seguir dopándome. Un círculo vicioso. A despertarse y ahora la aplicación. Y un hombre atrapado en su sexualidad, desconectado desde su poder, es un hombre que es controlado por la sociedad. Es un hombre que es manipulado por la sociedad. El hombre recupera su poder cuando reconecta con sus pelotas y le pone las riendas al caballo. The cock, el poder del cock. Esa batalla espiritual fue poderosa. Entendí que necesitaba apoyo espiritual. Y ahí encontré un monje en el norte de Bali, en la montaña, en su casa, y él hace la ceremonia de agua, Melukat. Es un ritual de aquí muy poderoso, en el que a través del agua en un río, una cascada, te sumerges y es como un bautizo. Y se abre un portal y recibes bendición, y cuando te metes y te sumerges en las aguas, dejas ir. Y esto fue muy poderoso para mí porque yo fui a hacer ese ritual y vi cómo se disminuyó esos ataques, porque mi frecuencia se elevó también. Empecé a tener ese apoyo espiritual en el que esto ya había salido de mi cuerpo y estaba tratando de volver, pero yo cada vez más me elevaba. Y me quedé donde este monje durante 10 días. Y yo durante ese proceso de la espalda,
y del exorcismo y de todo esto, fueron casi 3 meses que yo dejé de practicar. Y empecé ahí otra vez con mi yoga a las 5 de la mañana en donde el monje, porque ahí me sentía protegido, en su casa, en su espacio. Y sobre todo ahí yo empecé a recibir como mensajes. Y yo durante todo este año había llevado esta comunidad, yo no estaba enseñando, habíamos aprendido mucho y creaba el espacio donde todos practicábamos, pero era con el profesor de nosotros de Los Ángeles desde online o con una profesora aquí en Bali que yo empecé a ayudarle. Pero durante este proceso yo recibí el mensaje de ahora enseñas tú. Ahí bajo de la montaña y me voy a vivir a la playa y encuentro otra casita con una shala otra vez. Y esta shala, o sea, todo fue perfecto al yo recibir, ahora tú enseñas. Y se me recibí el espacio con el espacio que necesitaba, del tamaño que era perfecto para que yo empezara a ofrecer mis prácticas. Y ya ahí empieza otro capítulo de mi vida muy claro, donde hay esta sanación, donde hay esta realización y donde ya yo he recuperado mi poder. Y antes estaba este hueco energético donde yo estaba completamente drenado, donde estaba controlado sexualmente, y al yo tomar el control y el poder empiezo a transformar mi energía sexual en creatividad. Empiezo a entender el poder de mi energía sexual, que nunca tuve el control. Y ahora yo tomaba el control de esta energía y empiezo a usar esta energía para enseñar las prácticas del Kundalini Yoga. Empiezo a manifestar la vida de mis sueños y empiezo a ponerme en servicio de otros. No solamente era enseñar el Kundalini, sino lo que había funcionado para mí. Como un hombre abusado, un hombre gay, y fue muy claro para mí, esto es lo que yo tengo que hacer para mi comunidad. Este es mi propósito. Y ahí empecé, aquí en Bali no había un grupo para hombres gay donde pudiéramos venir conscientes a compartir. Y creé un grupo de hombres gay semanalmente donde venían a hacer Kundalini Yoga conmigo. Empecé a entender también ahí el Tantra, el camino del Tantra, que es el camino que yo ya había empezado sin saberlo, el de la liberación a través del cuerpo con el Kundalini. Recibí también mi nombre espiritual, Tiaga, que es el nombre que le di a mi marca. Y empecé la creación de Tiaga y el movimiento de Tiaga muy claro de lo que tenía que hacer y lo que tenía que comunicar. Tiaga para mí es mi mejor versión y es la visión del hombre que yo me he comprometido a hacer. Es la representación de mi camino, de mi historia, el compromiso. Tiaga es un llamado a la conciencia, es un llamado a todos los hombres. Es el momento de empoderarnos y de salir de ahí, de recuperar nuestro poder, de reclamar nuestra soberanía. Se acabó el tiempo de estar controlados como títeres, de estar perdidos, de perder el tiempo en pornografía, en promiscuidad. Es el momento de decir, ya no más, estoy listo ahora. Es el momento de tomar las riendas de mi vida y aceptar que necesitamos una comunidad, un movimiento y buscar la ayuda. Yo estoy aquí para ti, para ese hombre. Y mi visión es una comunidad de hombres soberanos, una comunidad de hombres felices, una comunidad de hombres amorosos, una comunidad de hombres nobles. Para mí es muy importante este trabajo y sobre todo voy a estar compartiendo en español. Porque este camino que yo he recorrido, lo he recorrido de la mano de Dios, pero han sido todas mis experiencias que me han traído hasta aquí. Y mi comunidad y los hombres que están allí atrapados, yo siento la responsabilidad de contar mi historia y de mostrarles el camino. Ya llevo un año largo trabajando con hombres, coaching, one-on-one, diferentes procesos. Y esta tecnología funciona, así como me funcionó a mí. Y no solamente es mi testimonio, pero trabajando con estos hombres es el testimonio de estos hombres. Me he comprometido con estos hombres a sacarlos de la oscuridad.
a mostrarles el camino y a estar ahí con ellos. Es el camino del guerrero. Y este trabajo solo lo puede hacer uno mismo. Esto es una tecnología. Esto no es una religión. Esto es entender mi cuerpo y trabajar mi liberación a través de mi cuerpo. Esto es entender cómo mover mi energía, cómo liberar mi energía, cómo recuperar mi poder. El trabajo es de limpiar lo que me tiene separado de lo que realmente yo soy. Y si te puedo resumir todo lo que te conté aquí en este momento. Nuestra alma, nuestro ser es lo más puro. Y todos tenemos esa pureza dentro de nosotros. Nuestras experiencias, nuestros dolores, nuestros traumas a través de la vida es lo que nos va separando y crea esta separación. La vuelta a casa es ese. La desintoxicación, la purificación, la transformación, la sanación, el perdón. Es volver al alma. Volver a mi niño interior. Y el trabajo del Kundalini Yoga es un trabajo de purificación que aparte es bien rápido y no se trata de acelerar el proceso. Pero el Kundalini es ese vehículo y es ese fuego que empieza a quemar y a transmutar todo lo que nos separa de nuestra conciencia, de nuestro verdadero ser. Y esta es mi experiencia, que hoy te la cuento, de mi testimonio, de haber estado completamente separado de mí, por las traumas que viví, por las identidades que tuve que crear de mí para protegerme, por mi niñez, por todo lo que me separó a mí de mi ser. Y en el momento en el que se me derrumba todo, veo esta separación y veo esta alma fragmentada y ahí empiezo mi camino de regreso a mí. Y el vehículo del Kundalini Yoga es el que me ha ayudado a quemar y a transmutar todas las cadenas. Sebastián, Tiaga, es el mismo. Yo amo a Sebastián. Sebastián es el que me ha llevado aquí a contar esta historia hoy. Y Tiaga se trata de eso. Ese deseo de cambiar es la llama que prende el fuego, que prende el Kundalini. Luego el proceso de refinamiento, que es el de transmutar y de dejar todo lo que yo no soy a través del Kundalini. Y luego viene ese proceso de volver a crear desde el corazón. Has reclamado tu poder, has recordado tus talentos y empiezas a crear la vida que eres. Y ahí ya es el espíritu. Y por eso Tiaga es empoderamiento, refinamiento, creación y espíritu. Y estos 4 pilares son los 4 pilares de mi historia, vivida a carne propia. Y hoy desde el espíritu, la responsabilidad de contar mi historia.